Kat Turner cuenta en su blog algo que, sinceramente, me dejó pensando muchísimo sobre lo que significa realmente Arirang. Ella empieza diciendo algo que suena sencillo, pero que en realidad pesa un montón. Soy coreana, pero BTS acaba de enseñarme lo que es Arirang. Y esa frase tan directa resume una experiencia súper compleja, porque cuando uno escucha Arirang, tal vez piensa que es solo una palabra bonita o el título de algo nuevo, pero no. Arirang es probablemente la canción popular más famosa de Corea. Una melodía que existe desde hace siglos, que ha pasado de abuelos a padres y de padres a hijos, y que forma parte del alma cultural del país. Lo fuerte es que Kat no creció con esa canción. Ella fue una de los más de 200,000 niños coreanos enviados al extranjero en adopciones internacionales. Cuando era apenas un bebé, fue adoptada por una familia en Iowa, en Estados Unidos. Creció en un entorno completamente distinto, lejos de su idioma natal, lejos de su historia, lejos de todo lo que culturalmente le pertenecía. Imagínate eso, tener sangre coreana, rasgos coreanos, una historia coreana, pero no haber tenido acceso a nada de eso mientras crecías. Ella explica que esta es la realidad de muchos niños coreanos adoptados. Por fuera eres coreano, pero por dentro creces sin referencias culturales propias. No sabes el idioma, no conoces las canciones tradicionales, no entiendes las costumbres. Lo que otros aprendieron de forma natural, casi sin darse cuenta, tú tienes que investigarlo en Google cuando ya eres adulto. Y eso duele, porque no es lo mismo heredar algo que tener que reconstruirlo desde cero. Por eso, cuando BTS anunció que su nuevo álbum se llamaría Arirang, ella entendió que no era simplemente un título llamativo. Era una declaración. Y aquí es donde todo cobra una dimensión mucho más profunda. Durante la pandemia, BTS lanzó canciones completamente en inglés, como Dynamite, Butter y Permission to Dance. Esas canciones fueron un éxito global, rompieron récords, dominaron listas internacionales, pero también estaban dentro de una lógica. Para ser masivos a nivel mundial, para sonar en todas partes, había una expectativa implícita de que debían ser más accesibles, más fáciles de digerir para el público occidental. Y eso no es menor. Aunque BTS es el grupo más grande del mundo, siguen siendo artistas asiáticos en una industria global que históricamente ha estado dominada por Occidente. Existe esa presión silenciosa de adaptarse, de suavizar lo propio, de traducirse constantemente para que otros entiendan. Y entonces, después de pasar por el servicio militar, algo que en Corea del Sur no es solo una obligación legal, sino un rito profundamente ligado a la identidad nacional y al sentido de pertenencia, regresan con un álbum llamado Arirang. No podría haber un nombre más claramente coreano, más cargado de identidad, más imposible de ignorar. Arirang no es solo una canción alegre o nostálgica. Lleva dentro lo que muchos llaman el Han coreano, esa tristeza profunda y acumulada que forma parte de la historia del país. Es una canción sobre la separación, sobre cruzar montañas, sobre despedidas, sobre la esperanza del reencuentro. Habla de perder y de regresar. Y en ese sentido encaja perfectamente con la historia de BTS. Años de entrenamiento, años de separación temporal por el servicio militar, años de recorrer el mundo y finalmente el regreso. Volver a casa, volver entre ellos, volver a los ARMY, volver a sus raíces. Para Kat, descubrir el verdadero significado de Arirang fue como mirarse en un espejo, porque su propia vida es una historia de Arirang. Fue separada de su tierra cuando ni siquiera podía entender qué estaba pasando. Creció tratando de encajar en América, intentando ser suficientemente americana, incluso rechazando partes de su identidad coreana para no sentirse diferente. Y eso es algo que muchas personas adoptadas o migrantes pueden entender. Esa sensación constante de estar entre dos mundos, de no ser completamente de uno ni del otro. Pero llega un punto en el que uno se cansa de dividirse. Kat cuenta que ya no está dispuesta a hacer concesiones con su identidad, que ha aprendido lo que pierde cuando intenta borrar una parte de sí misma, y que finalmente se acepta tal como es, coreana y americana, con una historia compleja, con heridas, pero también con orgullo.
Para la mayoría de los coreanos, Arirang es simplemente una canción con la que crecieron. Es algo familiar, casi automático, parte del paisaje cultural. Pero para ella Arirang fue un descubrimiento tardío. No fue una nana que escuchó de bebé ni una canción escolar. Fue un sonido que encontró siendo adulta, cuando estaba lista para reconciliarse con su historia. Y en ese momento dejó de ser solo una melodía tradicional para convertirse en un puente hacia su cultura, hacia su identidad, hacia ese hogar que tal vez no es solo un lugar físico, sino un estado de aceptación. Y ahí es donde todo conecta. BTS eligiendo Arirang como nombre de un álbum no es solo marketing, es identidad, es memoria, es orgullo. Es decirle al mundo, sabemos quiénes somos. Y para alguien como Kat, que pasó décadas intentando entender qué significaba ser coreana, escuchar esa palabra en boca del grupo más influyente del planeta fue como una señal. Como si le dijeran que no hay nada que suavizar, nada que esconder, nada que traducir para ser válida. Al final, Arirang es separación, es nostalgia, es cruzar montañas, pero también es regreso. Es la posibilidad de volver, aunque sea simbólicamente. Y para Kat, ese regreso no fue físico, sino interno. Fue aprender que no tiene que elegir entre una parte y otra, que puede abrazar su historia completa, que puede cantar Arirang aunque no lo haya aprendido de niña, y que nunca es tarde para volver a casa, incluso si ese hogar está dentro de uno mismo. El ministro de Cultura de Corea dejó algo muy claro. El concierto de BTS en la Plaza Gwanghwamun no es solo un evento musical más. Es una oportunidad gigantesca para mostrarle al mundo quién es Corea realmente. Y cuando hablamos de BTS, no estamos hablando de cualquier grupo. Estamos hablando de BTS, el fenómeno global que ha logrado que millones de personas miren hacia Corea con curiosidad, respeto y admiración. El ministro de Cultura, Choi Hyun-soo, explicó durante una conferencia de prensa que este concierto en Seúl no es solo importante para los fans, sino para todo el país. Básicamente, lo ve como una vitrina mundial. Imagínate esto, cientos de miles de personas reunidas en uno de los lugares más emblemáticos del país, con cámaras de medios internacionales, transmisiones en vivo, redes sociales explotando. Es como si Corea tuviera un megáfono gigante frente al planeta entero. El concierto gratuito está programado para el 21 de marzo en la icónica Plaza Gwanghwamun en pleno corazón de Seúl. Y no es cualquier plaza. Es un lugar cargado de historia, rodeado de símbolos nacionales, con el Palacio Gyeongbokgung muy cerca y estatuas históricas que representan el orgullo coreano. Es el tipo de espacio donde se celebran eventos nacionales importantes, donde se siente la identidad del país en el aire. Que BTS se presente allí no es casualidad, es casi simbólico. Modernidad y tradición encontrándose en el mismo escenario. Según estimaciones de la policía local, podrían reunirse hasta 260,000 personas. Es una cifra impresionante. Estamos hablando de una ciudad paralizada por la emoción, hoteles llenos, calles abarrotadas, fans viajando desde todos los continentes. Porque cuando BTS hace algo grande, el mundo responde. Y eso el gobierno lo sabe perfectamente. Choi Hyun-soo fue muy claro al decir que consideran este concierto como una oportunidad para mostrar no solo el K-pop, sino también la cultura tradicional coreana y la esencia del país. Es decir, no se trata solo de luces, coreografías y canciones. Se trata de proyectar una imagen completa de Corea, su historia, su arte, su identidad, su capacidad de organizar eventos masivos de manera segura y eficiente. Es una especie de carta de presentación cultural a escala global. También destacó algo muy significativo. El hecho de que un artista como BTS abra un nuevo capítulo en la Plaza Gwanghwamun es profundamente importante. No es solo un grupo tocando en un espacio público, es el grupo más influyente del país ocupando el escenario más simbólico de la nación. Es juventud, modernidad y orgullo nacional combinados. El ministro incluso expresó su agradecimiento sincero hacia BTS, reconociendo que el impacto del grupo trasciende la música y entra directamente en el terreno de la diplomacia cultural. Y aquí hay otro punto interesante. El gobierno prometió apoyo total para que el evento se desarrolle de manera exitosa y segura. Eso implica coordinación con seguridad, transporte, turismo, servicios médicos, limpieza, logística, todo. Cuando se espera una multitud de ese tamaño, cada detalle cuenta.
La seguridad es prioridad absoluta, especialmente en un evento gratuito y abierto. Corea quiere que el mundo vea no solo el espectáculo, sino también su capacidad organizativa. Además, el ministro subrayó que harán todo lo posible para que los fans extranjeros tengan una experiencia inolvidable. Y eso dice mucho. No solo están pensando en el concierto en sí, sino en el viaje completo, desde el momento en que los fans aterrizan en el aeropuerto hasta que regresan a sus países. Restaurantes, museos, sitios históricos, compras, cultura tradicional, todo forma parte de la experiencia. Es turismo cultural en su máxima expresión. En el fondo, este concierto representa algo más grande que la música. Es una celebración del llamado poder blando de Corea del Sur, esa capacidad de influir en el mundo a través de su cultura. BTS ha sido una pieza clave en eso, llevando el idioma coreano, la moda, la comida y hasta expresiones culturales a todos los rincones del planeta. Ahora con este concierto en la Plaza Gwanghwamun, esa influencia regresa físicamente al corazón del país. Es como cerrar un círculo. Un grupo que salió al mundo, conquistó escenarios globales y ahora vuelve a casa para compartir ese éxito en el lugar más simbólico posible. Y el gobierno lo entiende. Sabe que este momento no es solo entretenimiento. Es identidad, es estrategia cultural, es orgullo nacional. Al final, más allá de los números y la logística, este concierto será una imagen poderosa. Cientos de miles de luces brillando frente a uno de los espacios más históricos de Corea, con BTS en el escenario y el mundo mirando. Y eso sin duda es mucho más que un simple show.